Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gabriela y te invito a acompañarme en el recorrido que fui haciendo para encontrar las respuestas a preguntas a cuestiones existenciales. Este podcast se llama Libros en mi camino porque en base a esta búsqueda fui encontrando distintos libros que me acompañaron a través de los años a ir aprendiendo muchísimas cosas que quiero compartir con vos. Hoy les quiero traer el famoso Muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss. Este libro llega a mis manos después de leer otros sobre el tema, como el de Moody, del capítulo anterior, que habla de las experiencias cercanas a la muerte, o Supervivientes de la muerte, de Hans Holzer, que también habla de experiencias cercanas a la muerte y de comunicación con personas que ya no están en este plano. En este libro, Brian Weiss nos cuenta un poquito sobre su trayectoria al principio del prefacio, donde explica que es graduado de la Universidad de Columbia, Nueva York, con todos los honores, prosiguió sus estudios en la Escuela de Medicina de Yale, donde recibió el diploma de médico en 1970. Weiss va describiendo toda su formación académica, sus títulos, sus logros como médico, sus cargos, y menciona que, obviamente era academicista, ¿no? Entonces él va apuntando en un primer momento a que él no podía creer en nada que fuera más allá de lo que le habían enseñado. En el prefacio inclusive dice: desconfiaba de todo aquello que no se pudiera demostrar según métodos científicos tradicionales. Weiss empieza contando todos sus logros académicos, todos los cargos en los que trabajó, todo el desarrollo profesional que tuvo, las publicaciones que había hecho, los estudios en los que avanzó, y menciona que él desconfiaba de todo lo que no se pudiera demostrar según el método científico convencional, hasta que conoce a Catherine. Explica que, esto le lleva más o menos unos 4 años decidirse a contar la experiencia que tuvo con esta mujer, ¿no? Él empieza contando que esta paciente, Catherine, llega a su consulta a raíz de diferentes miedos que estaban limitando su vida, principalmente el miedo a ahogarse, miedo al agua. Dice que, ese miedo patológico que ella tenía se le iba expandiendo al punto que ni siquiera podía dormir con normalidad, terminaba encerrada en un armario para poder dormir por el miedo que tenía, o sea, le estaba limitando y le estaba bloqueando por completo su vida, aparte de estar en una constante tensión. Entonces el doctor decide abordar la sesión desde la niñez de Catherine, para empezar a buscar el origen de sus miedos. Como ella no tenía muchos recuerdos de su niñez, empezó a sugerir la hipnoterapia, como para sortear esa represión que sentía, ya que no recordaba ningún hecho suficientemente traumático que explicara esos miedos que la estaban bloqueando. Mientras tanto, hicieron 18 meses de psicoterapia. Recordó que a los 5 años la habían empujado desde un trampolín, pero ella también recordaba que sentía incomodidad hacia el agua, pero desde antes de ese suceso. Hicieron entonces 18 meses de psicoterapia intensiva antes de incursionar en la hipnosis. Y mientras tanto, en todos esos meses, los ataques de pánico y de ansiedad empeoraban. Cuando inician con la hipnosis, ella desbloquea una situación de abuso por parte de su padre, tratan el tema en la sesión, pero a la semana siguiente, cuando vuelve, los síntomas persistían. Entonces, Weiss le pide, dentro de la sesión de hipnosis, que vuelva a la época en que comenzaron los síntomas. Y Catherine comienza a describir un contexto que era completamente ajeno al actual, ¿no? Una serie de lugares, edificios. Le comenta que la fecha, él le pregunta sobre la fecha y le dice que estaban en el año 1863 a.C., en un valle donde ella, que era una mujer ya grande, le menciona que tiene 18 años, que se llama Aronda, que es rubia, que tiene una hija,
Y claro, ella va relatando y describiendo lo que ve, lo que va sintiendo, y llegan hasta el momento en que le cuenta cómo una inundación o un maremoto arrasa con la aldea en la que vive y ella y su hija mueren. Al principio Weiss lo que pensaba es que eran fantasías y empieza a descartar o a pensar, bueno, no, ella no está tomando psicotrópicos, no está alucinando, no está, no es una persona fantasiosa, no es una persona que conozca tampoco el material este que trata sobre vidas anteriores. Él lo primero que piensa es que esta mujer está fabulando, está fantaseando. Después va descartando todo eso por la consistencia del relato. Claro, Weiss se mantiene escéptico ante toda esta situación. Entonces, mientras él va buscando una explicación racional para esto, le pide que continúe. Entonces le pregunta si recordaba algo más y ella le comienza a describir una vida como bailarina española de unos 56 años que se llama Isabel, y en esta vida le cuenta que muere aparentemente por algún tipo de enfermedad relacionada con el agua, algo como una enfermedad que afecta a la gente de su entorno, ¿no? Luego de esa sesión, lo sorprendente es que la siguiente semana, al presentarse en el consultorio, le cuenta que su miedo a ahogarse había desaparecido por completo. A pesar de que ni Weiss ni Catherine estaban familiarizados con el concepto de reencarnación, prosiguieron las sesiones de hipnosis, donde ella va descubriendo más información sobre sus vidas y sobre sus experiencias anteriores. Siguieron indagando hasta que en una de las sesiones Catherine cambia su forma de hablar, empieza a explicar conceptos mucho más generales y más amplios y a brindar mensajes que surgen del espacio entre una vida y la otra, es decir, en el espacio entre vidas. Son mensajes que tienen mucha sabiduría, son mensajes mucho más abarcativos, mensajes sobre el aprendizaje que se tenía que hacer en la vida que pasó y para qué se está preparando al alma. Uno de esos mensajes dice, por ejemplo, en el primer mensaje que empiezan a recibir, dice, nuestra tarea consiste en aprender, en llegar a ser como dioses mediante el conocimiento. Por el conocimiento nos acercamos a Dios y entonces podemos descansar. Luego regresamos para ayudar a otros. Claro, Weiss sigue indagando y Catherine menciona que son espíritus maestros quienes le dan esa información. En términos generales, van describiendo y acompañando a Catherine al final de cada experiencia de vida y le van marcando qué aprendizaje necesita tomar de eso y además le van brindando conocimientos más amplios sobre distintos temas, como evolución, metafísica, la forma de ir evolucionando como alma, la forma en que se compensan las acciones de una vida, la finalidad misma de la vida, la ayuda a los demás, sobre cómo funciona la justicia divina, la compensación de los daños que se hacen las personas, sobre la manera y el momento en el que el alma decide encarnar y terminar el aprendizaje de la vida física, sobre cultivar sentimientos y acciones en caridad, en fe, en amor, esperanza y en paciencia. Semana tras semana, Catherine fue mejorando y brindando información sobre lo que los maestros le indicaron que habrían sido alrededor de 86 vidas y los mensajes que se daban entre esas vidas. A pesar de todo lo que había sucedido, Weiss cuenta que se mantenía escéptico a compartirlo con los demás, principalmente por la desconfianza que generaría esto en la comunidad médica, ya que era una visión y un enfoque polémico. Aunque sabía que era un trabajo experimental, consideraba en ese momento que había que mantener la mente abierta para seguir estudiando el tema. No se animaba a compartirlo desde un primer momento.
El libro concluye contando que Catherine superó sus miedos y que sigue curada, y que él espera que el libro sea de ayuda para más gente que la que pudo atender en el consultorio. Luego de esto, él escribe otro libro que se llama Los mensajes de los sabios, donde Weiss recopila todos los mensajes que los maestros fueron transmitiendo a través de Catherine. Personalmente, no es uno de los libros sobre esta temática que más me gustó. Sí me parece que es muy lindo, está muy llevado más como a un estilo de novela. Gracias a eso seguramente ha tenido el alcance que tuvo, pero es como que la lectura está hecha para que sea más accesible a todo tipo de públicos. A mí en lo personal me gustan más los libros que son más descriptivos, como el de Nuestras vidas anteriores, que va a la descripción del proceso en el que se obtienen los datos, o El plan de tu alma, que va detallando caso por caso y es más abarcativo. Acá es como que Weiss cuenta y hace mucho hincapié sobre todas las situaciones que menciona Catherine que vivió en otras vidas. Entonces es como que siempre retoma sobre la misma persona y en ese sentido me aburrió un poco. Pero lo novedoso de este libro es no solamente que manifiesta que una persona puede tener distintas experiencias de vida anteriores a esta, sino que aparte le agrega el complemento de los mensajes de esta serie de entidades que aparecen entre una vida y otra, que serían los maestros o guías espirituales, como se menciona en algunos otros libros, o ángeles guardianes, o como le quieran llamar, que son espíritus o almas o entidades más evolucionadas o en otro estado de evolución que hablan a través de la conciencia de esta mujer durante las sesiones de hipnosis. Recordemos que dentro del libro también Weiss explica que el tipo de hipnosis a la que él acude cuando está trabajando con esta mujer son sesiones de relajación profunda donde Catherine tiene acceso a sus propios recuerdos, pero en un nivel mucho más profundo que el nivel consciente en el que se maneja uno todo el tiempo. A continuación les voy a leer algunos de los mensajes que indican que son proporcionados por los maestros. Por ejemplo, que dice: le pregunté qué lecciones debía aprender a fin de progresar. Respondió de inmediato y dice que debemos compartir nuestro conocimiento con otros, que todos tenemos muchas más capacidades de las que utilizamos. Algunos los descubrimos antes que otros, que uno debe dominar sus vicios antes de llegar a ese punto. De lo contrario, los lleva consigo a otra vida. Solo uno mismo puede liberarse de las malas costumbres que acumulamos cuando estamos en un cuerpo. Los maestros no pueden hacerlo por nosotros. Si uno elige luchar y no liberarse, los llevará a otra vida. Y solo cuando decidimos que somos lo bastante fuertes para dominar los problemas externos, solo entonces dejaremos de padecerlos en la vida siguiente. En otro mensaje, menciona: no tenemos derecho a interrumpir abruptamente la vida de alguien antes de que haya podido cumplir con su karma. Y es lo que estamos haciendo. No tenemos derecho. Sufrirán mayor castigo si los dejamos vivir. Cuando mueran y vayan a la próxima dimensión, sufrirán allá. Estarán en un estado de gran inquietud, no tendrán paz. Y serán enviados de regreso aquí, pero para una vida muy dura. Y tendrán que compensar a esas personas a las que hicieron daño por las injusticias que cometieron contra ellas. Están interrumpiendo la vida de estas gentes y no tienen derecho a hacerlo. Solo Dios puede castigarlas, nosotros no. Serán castigados. Bueno, les dejo esos dos mensajes como para que tengan una aproximación a la información que hay en este libro. Y bueno, Weiss cierra el último capítulo diciendo: confío en que te haya ayudado lo que has leído aquí,
que tu propio miedo a la muerte haya disminuido, que los mensajes ofrecidos con respecto al verdadero sentido de la vida te den libertad para continuar viviendo la tuya en plenitud, buscando la armonía y la paz interior, ofreciendo tu amor al prójimo. Bueno, desde ya que esto es una breve aproximación al contenido del libro, es un resumen muy humilde, muy chiquitito, como para que ustedes puedan tener una idea de qué contiene el libro. Les recomiendo que si les interesó, lo busquen, lo lean y bueno, que me dejen en los comentarios qué les pareció, que compartan en sus redes sociales, que se suscriban al canal, como para seguir compartiéndoles los libros en mi camino.